Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. Estábamos poniendo de acuerdo sobre cuál va a ser nuestro tema de la próxima semana. Los dos tienen que ver con el lejano oriente. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal. Tal como ya les dijimos hace unos minutos, vamos a hablar sobre la batalla del bosque de Teutoburgo. ¿Cómo llegamos al bosque de Teutoburgo? En el año 8 antes de Cristo, los germanos, bajo el mando del emperador César Augusto, que él fue, por cierto, el primer emperador de Roma, Julio César, estuvo así de volverse el primer emperador, pero no lo logró consolidar. Augusto, como primer emperador, él es uno de los más grandes emperadores de Roma. Él logró extender el dominio hasta las Galias, hasta Hispania, y llega hasta la frontera con Germania. Los germanos en esta época son tribus bárbaras, son conocidas como tribus bárbaras. Ellos mencionan, los romanos mencionan, que cuando llegaron a las Galias, que es la Francia de hoy, ellos ya eran medio salvajes, pero ya tenían comunidades, ya se juntaban en ciudades, ya estaban medio civilizados. Sin embargo, los germanos no. Los germanos, compuestos de muchísimas tribus, tenían la particularidad de que ellos eran hombres libres. A ellos no les gustaba que absolutamente nadie fuera un poquito más alto que ellos, porque se hacían la guerra. Y de hecho así era como vivían los germanos, ¿no? De guerra en guerra entre las diferentes tribus que habían. Los germanos no tenían ciudades, de hecho eran así como que pequeñas aldeas donde vivían 30 familias, 40 familias, y párale de contar. Es así que las legiones romanas llegan hasta Germania, les hacen la guerra y después de una guerra muy breve los conquistan, se hacen de lo que podría ser en un futuro una provincia. Es aquí cuando los romanos vencen a una tribu que se llamaban los queruscos. Los queruscos eran una tribu germana y los romanos en el año 8 antes de Cristo, una vez que vencen a los queruscos, forman una alianza, los vuelven sus aliados, pero el ser un aliado de Roma era una alianza así como que muy ventajosa para Roma, ¿no? Porque los germanos se quejaron mucho de que a pesar de que fueran sus aliados, les hacían pagar un tributo, pero un tributo bastante caro. O sea, no eran aliados, más bien eran como vasallos. También tenían que poner tropas auxiliares al servicio de Roma, y para que Roma amarrara esta alianza, lo que ellos hacían es que llegaban y tomaban como rehenes a los hijos de los nobles de las tribus vencidas. Como garantía más bien, ¿no? Era como garantía. Porque los educaban y los trataban con un grado noble, o sea, no eran nada más esclavos, sino eran como invitados, ¿no? Pero era con doble razón, ¿no? O sea, porque sí, sin duda, sí me lo llevo, sí lo voy a educar como un noble, porque recibían la mejor educación, la educación que recibía el hijo del emperador, la tenían ellos, pero eran dos cosas, ¿no? Una, para que cuando ellos crecieran y regresaran a sus aldeas, ellos iban a llevar el mensaje de Roma, ellos iban a hablar sobre las maravillas y las bondades que tenía ser romano, y la otra, pues para que también su familia no quisiera hacerle la guerra, porque como sea, los tenían allá en Roma. Y es así que al hijo de los nobles de los queruscos, a un niño llamado Arminio, se lo llevan a Roma. Cuando él se va a la ciudad, a la gran ciudad, pues él era un niño bárbaro, él era un niño que vivía en el bosque, y ven lo que son las maravillas de Roma, los baños, los famosos termas, el Coliseo, mencionan mucho esto del piso caliente. Los romanos tenían una forma para que el piso sobre el que tú ibas caminando en las grandes casas estuviera calientito. Entonces esto fue algo increíblemente sorprendente para los bárbaros, ¿no? Para los niños bárbaros. Arminio crece siendo un romano. Arminio toma la mejor educación y se vuelve capitán de caballería de las tropas auxiliares germanas. El ejército romano, las legiones romanas estaban compuestas regularmente por infantería, y la caballería la ponían otras naciones. Son de destacar la caballería hispana, muy famosos los caballos hispanos. En la película del Gladiador te lo mencionan, que él tenía aquí en su armadura de su caballo, y también obviamente la caballería germana. Pasan los años, pasan 20 años, Arminio, siendo soldado romano, se va, hace la guerra en contra de Panonia. Panonia era otra región que estaba un poquito más abajo de lo que el día de hoy es Alemania,
y cuando él hace la guerra contra Panonia, él regresa a Roma y es embestido por el emperador César Augusto, lo hacen un caballero. Este es un privilegio que pocas veces se le daban a auxiliares. Es como si de repente te volvieran un sir o te volvieran un lord allá en Inglaterra. Roma lo reconocía y le daba un estatus privilegiado entre la gente, incluso entre los romanos. Sí, todas las tribus germanas siempre se destacaron por su bravura, por su valentía. Tan es así que más adelante, después de este evento, Calígula, que también se hizo muy famoso, tenía una guardia de alemanes, de germanos, que era su guardia personal, y eran fanáticos, y esos no, tantito veías feo al emperador y ya te estaban cortando la cabeza. Entonces sí eran muy bravos y obviamente ya domesticados, como digamos así, pongámoslo así, o civilizados, eran gente sumamente valiosa para el ejército romano. Es así que Arminio regresa allá a las tierras de Germania. Él regresa por ahí del año 8 después de Cristo, recién había nacido Jesús, y él regresa a Germania. Cuando él regresa a Germania se da cuenta o comienza a enterarse de cómo es que vive su pueblo. Tal como les mencionamos hace unos minutos, los germanos, más que como aliados, viven como vasallos. El comandante de la región de Germania era un hombre que se llamaba Varo, de apellido Varo. Varo era un pariente lejano, un pariente segundo de César Augusto. Él era un hombre que no estaba catalogado como la piedra más brillante. Sin embargo, él era un hombre que, independientemente de que fuera pariente de Augusto, él había sofocado una rebelión allá en el Medio Oriente, con los sirios. Crucificó a 2000 personas después de que sofocó la rebelión, y entonces era un hombre que ya se había demostrado que sí tenía los pantalones, la toga bien puesta. Sí, definitivamente Varo no era un militar. En ese entonces, para Roma, la nobleza, para que fueran políticos, también tenían que ser militares. Y aunque les daban una instrucción, no todos eran excelentes estrategas, ¿no? Y en el caso de Varo, bueno, de alguna forma también es tratar de echarle la culpa a él, ¿no? Ya después de revisando los hechos. Sin embargo, Varo no era un hombre cobarde. O sea, si había que tomar la decisión, la tomaba. A lo mejor no era el más brillante, pero tampoco era un tonto. O sea, sí sabía hacer las cosas. Sin embargo, bueno, en este caso pecó de mucha confianza. Sí, Varo lo que tiene es que básicamente se atenía a lo que el imperio decía. Y el imperio decía, exprímele hasta los ojos a los germanos, y eso es lo que hacían, ¿no? Se menciona que ellos llegaban y cobraban unos impuestos altísimos, cobraban su cuota de llevarse a los hombres para que formaran parte de las tropas auxiliares, y entonces Arminio regresa a su casa, encuentra a su padre nuevamente, y su padre le comienza a decir que básicamente un hombre no es un hombre, sino es libre. Pasa 6 meses, un año, y Arminio pues, sin duda se da cuenta de que necesita hacer algo. Arminio, la decisión que toma, la toma por dos. En primero, por su raza, por los hombres de los que él nació, y en segunda, pues también la comienza a hacer como por ambición personal. Él ya se vio así como que siendo el primer emperador de los germanos, y lo que comienza a hacer es que comienza a juntar a todas las tribus germanas, y les comienza a convencer de que la única manera que pueden hacer para liberarse del yugo romano es atacar a los romanos. Muchos de los germanos dicen que sí, pero también muchos dicen que no, porque ellos temen, y es famosa la crueldad que tienen los romanos para aplastar las rebeliones de las provincias en las que ellos tienen el dominio. Algo que también hace Arminio y que más adelante pesa mucho en lo que es su destino, es que, bueno, hay dos vertientes. Una es que se roba a la hija de uno de los líderes de uno de los clanes fuertes, y la otra es que se enamoran y que se casan, pero sin el consentimiento del padre. Entonces su suegro no lo quería. Su suegro no lo quería, y su suegro era uno de los que decían, no vamos a ir contra Roma, porque ir contra Roma es la extinción total para nosotros, ¿no? Entonces definitivamente su suegro no lo quería, y entonces cuando Arminio empieza a hacer sus planes, el suegro va y le dice a Varo, aguas con Arminio porque te va a traicionar. Sí, esto es bien importante. Lo que Arminio está plenamente consciente es que
es imposible derrotar a Roma en campo abierto. En una batalla a campo abierto nadie le gana a Roma. La fuerza de Roma es su disciplina y la fuerza de Roma es la unión, la cohesión que tienen entre sus miles de hombres. Él como soldado romano, porque él fungió como soldado romano muchos años, él sabe cuáles son las fortalezas de su ejército, pero también sabe cuáles son las debilidades que tienen los romanos. Entonces, lo que decide hacer Arminio es emboscar a las tropas de una manera en que les quitara esa fuerza que ellos tenían, y esa fuerza, pues, tal como lo mencionamos, es el número y que todos estaban juntos. Arminio conocía a Varo. De hecho, Varo le tenía mucha confianza y mucho aprecio a Arminio, porque juntos, bueno, ellos se conocieron muchísimos años atrás, cuando Varo estaba en Roma. Conoció a un joven Arminio. Varo era un hombre más grande que Arminio, ya era un 50, 60, y lo veía como un posible hijo. O sea, le tenía el afecto que le podría tener alguien a un hijo. Y entonces Arminio va estamos llegando a la época de terminando el verano, y regularmente lo que hacían las legiones romanas es que movían sus campamentos a zonas más cálidas. En este movimiento de mover las legiones a zonas más cálidas, Arminio le dice a Varo que está estallando una revuelta allá bien adentro de los bosques de Germania. Varo no tiene por qué no creerle a Arminio. O sea, Varo está bien consciente de que Arminio puede que haya nacido germano, pero él es un romano. O sea, él tiene toda la educación romana, él habla en latín, o sea, él no tiene por qué desconfiarle. Y entonces Varo le pide a Arminio que funja como avanzada, que vaya más adelantito de las legiones romanas, y entonces las pone en camino para que vayan a sofocar esta revuelta. Van 3 legiones, la 17, la 18 y la 19. Estamos hablando de que son 20,000 soldados, y aparte otros 10,000 entre tropas auxiliares, entre esposas, prostitutas, entre todo el mundo esclavos, que seguía regularmente a estas legiones. Sí, normalmente, obviamente cuando un ejército se mueve, un ejército romano se movía, no llevaba toda esa gente. Cuando iba para la guerra, no llevaba esa gente porque obviamente les cortaban ese movimiento. Pero como era algo sencillo y era simplemente y aprovechamos y nos vamos a un campamento más cálido, entonces iban, pues era un traslado sencillo, era simplemente ir del punto A al punto B. Y entonces pues llevaban carretas, enfermos, los esclavos, las prostitutas, las esposas, las familias, los orfebres, todo el mundo iba, toda la comitiva. Cargar. Entonces eran cerca de 25,000 personas las que iban ahí. Entonces. Sí, entonces conforme van avanzando, Arminio le comenta a Varo que tienen que alejarse del punto y tienen que entrar a lo que es el bosque de Teutoburgo. Aquí es importante mencionar que los romanos en estos tiempos, allá en Italia ya prácticamente no tienen bosques. El crecimiento, bueno, el construir las ciudades, el construir su flota, ellos ya prácticamente no tienen bosques. A los romanos no les gusta meterse a los bosques porque para ellos son espacios mágicos a donde viven demonios que pueden acabar con los romanos. Es impresionante ver estos árboles de 20 metros de alto, no les entra el sol, está lleno de pantanos, está lleno de lagunas. Es un territorio sumamente hostil para quien no vive ahí, pero sin embargo los germanos, Arminio, los queruscos y todas las demás tribus pues conocen perfectamente el terreno, y es así que los atraen a un lugar a donde de un lado estaba una ciénaga, del otro lado estaba una pequeña colina. Era un lugar a donde los romanos, sus filas, su columna de que iban avanzando de 4, se tenían que entonces el camino se iba cerrando y se iba cerrando y se iba cerrando hasta donde de repente ya nada más iban caminando de 2 en fila, con una columna de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de largo. Y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la marcha militar de la semana. Vamos a pedirle a nuestro amigo Fer, vamos a escuchar una marcha de música. Esa. Vamos a escuchar una marcha imperial romana y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.